espiritual, es decir, la acción divina. Entendemos por acción divina a la acción de Dios, ¿verdad? En el proceso de nuestra santificación, en el proceso de nuestra salvación. Es decir, Él es el agente de la transformación, Él fue el que hizo la obra. Entonces, este tema a veces parece tener dos extremos y ya vamos a ir desenmarañando este tema. Hemos venido hablando desde hace meses acerca de la transformación espiritual, esta transformación espiritual que necesita el mundo y que aún el cristiano debe ir experimentando en su vida. Es necesaria una transformación espiritual, es necesaria una reforma en nuestra mente, en nuestras vidas. Entonces, aunque sabemos que el papel de Dios es protagónico en la salvación, pues Cristo fue el que murió en la cruz, pues el autor y consumador de la fe, y Él pone el querer como el hacer, y Él pone el don de la fe. Hay puntos de vista sobre el proceso de transformación, es decir, quién es o de quién es el protagonismo en el proceso de salvación o santificación. Y hay unas posturas, ¿verdad? Hay unas posturas principales. Y hay una muy lejos de la otra, y hay una que podría llamarse así, es la que le da un equilibrio. Existe algo que se llama sinergia, es una palabra que significa trabajar juntos. Y esta postura nos indica que yo hago el 50% y el Señor hace el 50%. Yo pongo mi granito de arena y el Señor pone otro granito de arena en el proceso de mi salvación. Es decir, yo hago algo y el Señor responde a ese algo. Si yo no respondo al llamado, pues estamos ahí en esa postura quitándole la soberanía a Dios, ¿no? La elección incondicional. Pero en esta postura nos lleva lejos, porque aquí se nos dice que hay una cooperación entre la obra de Dios y la obra del ser humano, ¿verdad? Es decir, es el esfuerzo del ser humano que nos lleva a Dios. Es como una escalerita que yo voy logrando y voy haciendo obras para llegar a Cristo. Aquí en esta posición nos podemos volver legalistas, ¿verdad? Es decir, es por lo que yo hago que puedo ser salvo, que puedo llegar. Es decir, Dios necesita de mí, podría decirse. Eso es lo que nos enseña esta postura. Es decir, la transformación ocurre cuando ambas partes contribuyen el 50 y el 50%. Eso es como quien dice trabajar cada uno o poniendo cada uno su granito de arena. Pero ¿qué pasa con esta postura? Esta postura nos puede llevar a la idea de que el ser humano puede influir en la obra divina, de que el ser humano tiene el poder para cambiar los designios de Dios, tiene el poder para, por decirlo así, hacerle torcer el brazo a Dios para que el Señor obre según su beneplácito. Y esta postura no refleja la total dependencia del ser humano hacia Dios. Y sabemos que nosotros dependemos totalmente de Dios, pero esta postura no nos la muestra así. Y luego está la otra postura que nos lleva también al otro extremo, ¿verdad? Que claro, Dios trabaja solo en el proceso de salvación, pero esta postura nos lleva a decir, bueno, Dios trabaja solo en el proceso de salvación y yo no tengo que hacer nada. Es decir, el ser humano es pasivo. Ah, claro, yo hice la oración de fe, yo acepté a Cristo como único y suficiente Salvador, ahora ya no hago nada. Y esa postura nos puede llevar al libertinaje. La otra nos lleva al legalismo, es decir, es por obras. Y esta postura me lleva a lo contrario, a no hacer nada. Como la obra es de Cristo, como Cristo nos salvó, como Cristo hizo todo, ¿verdad? Como Cristo trabaja solo, yo no hago nada porque la obra es de Cristo. Es decir, están los dos extremos, ¿verdad? Y claro, en esta postura donde se dice que el Señor trabaja solo, Dios obra solo, y claro, Él obró solo la redención, Él obró toda la salvación, ¿verdad? Pero cuando yo soy hecho nueva criatura, bueno, ¿ahí qué sucede? Ah, ya he aceptado a Cristo, ya aquí no ha pasado nada, yo sigo lo mismo porque salvo siempre salvo, salvo seré, sea lo que haga, ya soy salvo.
puedo seguir con mi vida porque ya soy salvo, ¿verdad? Nos lleva al otro extremo. Todos los extremos son malos, ¿verdad? Hay un equilibrio. Entonces algunos creen que Dios actúa en la salvación y el ser humano debe esforzarse en la santificación, eso es verdad. Pero ambas visiones pueden llevar a errores. Y como les decía, en una podemos ser muy pasivos y en la otra podemos ser muy orgullosos porque depende de mí. Vamos a 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Antes de entrar de lleno a la postura que yo creo que es la adecuada en el proceso de salvificación, en la obra de Cristo, en la salvación, siempre debemos dejar en claro que la obra de salvación en el sentido redentorio, en el sentido expiatorio, es monergista, es decir, Dios trabaja solo en el sentido de que Él fue el que nos salvó, Él fue el que hizo la obra. Sin Él nada sería, sin Él nada de lo que fue habría sido o fuera sido hecho. Primera Tesalonicenses dice así, el capítulo 5, versos 23 al 24, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fíjense ustedes lo que dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santificación, sí, claro, viene del Señor. Y dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Claro, Él es el que nos santifica, Él es el que se da a la obra, pero mire lo que dice: sea guardado irreprensible, que no sea digno de reprensión, como se le dice a los ancianos, ¿verdad? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa responsabilidad de guardarnos irreprensibles recae sobre nosotros, es decir, hay una responsabilidad nuestra al llamado de Cristo a nuestras vidas. La obra es de Él, todo depende de Él, pero hay una responsabilidad nuestra. Es decir, nosotros respondemos al llamado. No es que nosotros busquemos ese llamado, no es que nosotros busquemos al pastor, el pastor nos busca a nosotros. Y como les decía, aunque Cristo es el autor y consumador de la fe, nos lo dice Hebreos, Él nos santifica con su Espíritu, Él es fiel y Él hará en nosotros la obra, esto lo sabemos. También le compete al hombre, también es responsabilidad del hombre seguir la voz del pastor. Si ustedes se dan cuenta, Judas fue creado con un fin, ¿verdad? Judas fue creado con un fin. El fin ya estaba predeterminado, que Él entregara a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿acaso Judas, al ser entregado con ese fin, no tuvo responsabilidad en tal acto? Claro que sí, tuvo que responder. El ser humano no se puede quitar responsabilidades por decir: no, es que el Señor ya lo predeterminó todo. Él ya nos escogió, Él ya lo predeterminó, Él ya nos santificó, Él ya nos glorificó. ¿Sí? No, es responsabilidad nuestra. Y la Biblia no se contradice cuando dice ambas verdades. Estas verdades están en comunión. La belleza de la palabra de Dios es que ella se responde a sí misma y ella misma se interpreta a sí misma. Por eso es tan imperioso, por eso es tan importante estudiar las Escrituras, porque en ella, como dice San Juan 5:39, en ella está la verdad, en ella está el testimonio de Cristo. Entonces Él hará la obra en nosotros, pero también es competencia del hombre el seguir la voz del pastor. Pues ¿qué pasa cuando la oveja oye la voz del pastor? ¿Qué hace esta oveja? Si es oveja, le sigue, ¿verdad? Y en ese seguimiento hay obediencia. Porque cuando se dice que en San Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas. Él conoce a sus ovejas.
Él sabe quiénes son sus ovejas. Y porque sabe que son sus ovejas, estas ovejas le siguen. Y ese seguir tiene una implicación muy grande, mis hermanos. Seguir a Cristo implica obediencia. No es solo creer y ya, porque es que decimos, crea en Cristo como único y suficiente Salvador y ya. No, sí y no, porque es que este creer implica una acción, un deber nuestro, una obediencia, unas acciones, unas obras. Yo no puedo decir que creo y veo una necesidad en mi hermano y no hago nada. Yo no puedo decir que creo y no oro. Yo no puedo decir que creo y no leo la Biblia. Yo no puedo decir que creo y no me congrego. ¿Ven? Hay una acción, hay un movimiento, hay una transformación. Esa es la agencia transformadora de Dios en nuestras vidas. Esa es la obra de Cristo actuando en la vida del ser humano. Pero como les digo, el hombre, el ser humano actúa, no es pasivo, no se queda quieto. ¿Y qué pasa cuando nosotros seguimos? Dice, me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, de mi mano. Es decir, cuando usted ha sido salvado, cuando usted está en las manos de Cristo, nada lo podrá arrebatar de ahí. Esta mención que se hace aquí no es ocasión para que hagamos lo que querramos. No es ocasión para que digamos, ya estoy en las manos de Cristo, puedo hacer lo que quiera con mi vida. Porque como yo creo en la doctrina de la predestinación, entonces ya estoy ahí en las manos del Señor y el Señor no me va a soltar. No, así no piensa un cristiano. Si yo estoy en las manos del pastor, yo le sigo y le obedezco. ¿Y qué es lo que es el motor impulsor o qué es lo que me da confianza? Que nada me podrá arrebatar de la mano de Cristo. Esto no es ocasión para el libertinaje, esto es ocasión para que me dé confianza en mi vida cristiana. ¿Y qué pasa si yo creo que es por mi obra? Pues voy a vivir preocupado porque depende de mí. Pero la salvación es de Cristo, depende de Cristo. Pero claro, si usted es hijo de Dios, responde a la llamada del pastor. ¿No es que no lo está diciendo? Mis ovejas, ¿qué hacen? Me siguen y Él las guardará, pero mis ovejas me siguen. Entonces acá están ambos principios, que es de Cristo, pero hay una respuesta, que toda la obra es de Cristo, que nada nos podrá arrebatar de su mano, pero hay un accionar en la oveja, le sigue, es decir, hay una obra. Ahora, entrando más de lleno a lo que yo creo, debemos reconocer la acción total de Dios en el plan de salvación. Es decir, Dios es aquí el protagonista. De Él dependen todas las cosas. No dependen de mí, dependen de Él. Toda la creación depende del Señor. Claro, lo cantamos, Él nos sostendrá, Él nos sostendrá. Pero yo hago y respondo algo con respecto a ese llamado, es decir, la acción total es de Dios, el plan eterno es de Dios, su elección es suya, valga la redundancia. Él tuvo una predeterminación, ya están predestinadas las cosas, suya es la santificación, suya es la preservación para llevarnos a la gloria futura, pero la participación activa del ser humano es consecuencia de este llamado. Y para decirlo en palabras más sencillas, si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, si usted dice ser hijo de Dios, repito, su vida tiene que cambiar. En su vida hay una transformación. Y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pero hay una consecuencia de lo que usted ha creído, hay una consecuencia de este llamado, porque usted sigue la voz del pastor. Seguimos al pastor, Él conoce su rebaño. Esto nos debe llevar a una transformación espiritual.
claro, la obra del Padre, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo hace estas cosas posibles, repito, es obra de Él. Pero esta obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta obra, o en esta obra debe haber una respuesta del ser humano. No se trata de una suma de esfuerzos, no se trata, yo hago el 50 y Dios hace el 50, no, usted no se acerca a eso. El único protagonismo suyo, o lo único que usted pone, es su pecado. Eso es lo único que usted puso en el plan de redención, su pecado, porque Cristo tuvo que morir por su pecado. No, yo respondo con obediencia, porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo hago mi parte y Dios hace la suya. Hay un versículo que la gente se inventa que dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso es mentira. No, eso es mentira. Dios nos ha ayudado y Él no necesita ayuda nuestra. Más bien, la redención es una obra de Dios que capacita al ser humano para actuar. Lo capacita. Somos capacitados para toda buena obra mediante la palabra de Dios. Y si no, vayamos a Efesios 4, perdón, Efesios no, segunda de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? Viene del aliento, del hálito de Dios. ¿Y para qué nos es útil la escritura? La Biblia nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, exactamente, para instruir en justicia. ¿Y para qué son todas estas cosas? ¿Para qué la Biblia nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia? ¿Para qué? Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y en otras versiones dice, para que sea capacitado para toda buena obra. Es decir, la Biblia es la que hace, es la que transforma a este ser humano y lo capacita, ¿verdad? Y lo va perfeccionando y lo prepara. Es decir, usted no está preparado, no está capacitado si no estudia la palabra de Dios. No va a estar preparado, capacitado para darle un aliento de vida a alguien, para de pronto si alguien está necesitado con un problema. ¿Cómo lo va usted a discipular si no conoce la palabra de Dios, si no está enteramente capacitado o preparado? ¿Cómo? Es muy difícil. Entonces, la palabra de Dios nos capacita para actuar. No somos capacitados, no es que nosotros, no es que sea el contrario, yo voy al Señor y ya estoy capacitado y ahora heme aquí, no. Fíjense ustedes los llamados de la palabra de Dios, fíjense el llamado de Abraham, cómo el Señor lo fue capacitando. Abraham no fue un ser humano, mejor dicho, perfecto, no, él tuvo sus errores. Ahora miren la vida de Moisés, no, el Señor lo fue capacitando, el Señor, Él es el que nos capacita para lo que vamos a hacer. Y en ese llamado somos capacitados. Mire lo que dice 1 de Timoteo 4, versos 7 al 8. 1 de Timoteo 4, versos 7 al 8. Miren cómo Pablo, escribiéndolo a Timoteo, le dice, ejercítate para la piedad, ¿verdad? Mire que este ejercítate lo está comparando con un ejercicio físico, ¿verdad? Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, aunque Pablo sabía que Timoteo era un hijo de Dios, también le está diciendo, bueno, ejercítate para la piedad. Y lo está poniendo en relación o lo está comparando con el ejercicio que hacen las personas. Pablo siempre tenía en vista los deportes, ¿verdad? Los deportes, las carreras, el atletismo, el boxeo, incluso aquí está hablando del ejercicio corporal. Ahora, no les estoy diciendo que el ejercicio no es bueno, no, haga ejercicio, sea buen administrador de su cuerpo, ¿verdad? No nos vayamos al extremo, sino que comparado el ejercicio corporal con la piedad, pues la piedad es mejor. Y ya vamos a ver qué es la piedad.
Entonces le dice, mire, ejercítate para la piedad. ¿Y la piedad qué es? Es toda actitud y respuesta adecuada a Dios. ¿Y yo cómo respondo a Dios? ¿Cuál es la actitud adecuada para con Dios? Yo leo la Escritura, yo oro, yo utilizo los medios de gracia, voy a los estudios de damas, voy al estudio los miércoles, cuando hay reuniones de maestros es decir, me estoy ejercitando en la piedad, me estoy ejercitando al llamado de Dios, estoy buscando relacionarme con Dios. Eso es ejercitarse para la piedad. Y claro, en las obras que yo haga de caridad, podría decirse, cuando un hermano está necesitado, yo respondo a ese llamado si tengo la capacidad de hacerlo. Es decir, es toda actitud y respuesta adecuada a Dios. Todo lo que Dios nos llama a hacer, nos manda a hacer, esto es piedad. Y a esto es lo que estamos llamados, y a esto es lo que se le está haciendo el llamado a Timoteo. Ejercítate para la piedad. Es decir, no descuides tu ministerio, sigue en las Escrituras, sigue predicando, sigue enseñando, sigue discipulando, no dejes la oración. Es como si le estuviera dejando eso con esa palabrita. Y claro, Timoteo la entendía. Y a nosotros también se nos dice esto, debemos ejercitarnos para la piedad. Porque es que con el ejercicio de la piedad, con el ejercicio de leer la palabra, con el ejercicio de orar, con el ejercicio de discipular, de enseñar, es similar con el ejercicio físico. Cuando usted se ejercita, sea cual sea el ejercicio, usted a medida que se va ejercitando, sus músculos van creciendo, porque en el principio cuando usted empieza a ejercitarse le empiezan a doler mucho los músculos, pero ya después, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo se adapta, ¿verdad? Y ya no le duelen, y ya es más fácil el ejercicio. Ya usted lo puede hacer correctamente, de una manera adecuada, porque cuando usted va a hacer ejercicio se necesitan también de unas reglas, la espalda recta, los movimientos tienen que ser de cierta manera, y a medida que usted se va ejercitando corporalmente, además de que su salud va mejorando, sus músculos van creciendo, usted va adquiriendo una práctica. Con la Escritura es igual. Claro, no va a crecer su cuerpo en musculatura, ni va a adquirir de pronto un físico tan bonito, pero sí va a crecer su madurez espiritual. Sí va a crecer en el conocimiento de Cristo, en la sabiduría, en saber cómo actuar ante una situación. Pero si no hacemos este ejercicio, si no nos ejercitamos en la piedad, dudo mucho que vaya a haber una transformación espiritual en nuestras vidas. Dudo mucho que usted vaya a dar fruto. Entonces, miren que se necesita una respuesta del ser humano. Y no es que Dios necesite una respuesta nuestra, no, nosotros necesitamos de Dios, pero en consecuencia de ese llamado de Dios hay una transformación en nuestras vidas. Vamos a 2 Corintios 7:1, por favor. Segunda de Corintios 7:1. Mire de nuevo lo que nos dice Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, es decir, las promesas tan grandes que Dios nos ha dado, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren la obra que tenemos por delante, limpiémonos de toda contaminación de carne. Claro, sabemos que Dios es el que nos limpió en la cruz, ¿verdad? Y su Espíritu Santo en el proceso de santificación y por medio de su palabra dice que nos vamos limpiando, dice tu palabra nos limpia, ya tu palabra, ya estáis listos, ya estáis, limpios por la palabra que os he hablado, le dijo a los discípulos. ¿Cómo nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cómo perfeccionamos esa santidad en el temor de Dios? Con la palabra, repito otra vez, los medios de gracia, en la piedad. Y claro está, la vida cristiana implica un esfuerzo humano, pero ese esfuerzo es en Cristo Jesús, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero en verdad, es decir, este Espíritu Santo, en verdad, este esfuerzo humano nace de un hombre nuevo, donde su impulso
viene del Espíritu Santo morando en él. Porque dice que somos transformados de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. Entonces, miren cómo vamos a ver en Filipenses 2, vamos a ver que sí, hay algo de énfasis en el esfuerzo humano, ¿verdad? Pero ese esfuerzo humano es posible gracias a la obra de Dios en nosotros. La gracia divina no solo es el origen de la transformación, sino que también energiza y motiva nuestra obediencia. Filipenses 2, 12 al 13, que nos lo leyó nuestro hermano Pablo. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, o Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense estos dos que pareciese que estuvieran contrariados, ¿no? Primero dice ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Es decir, hay un énfasis humano aquí, hay un esfuerzo que tiene que hacer el ser humano, pero luego dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y parecería una contrariedad, porque estamos hablando que no depende solo del ser humano, que no es que yo ponga un 50 y Dios ponga un 50, no. Aquí lo que nos está aclarando es que, o el énfasis más grande es que el porqué de este esfuerzo es por la obra de Dios en nuestras vidas. El porqué de que usted se esfuerce cuidando su salvación con temor y temblor es porque usted es un hijo de Dios. Y claro, él esperaba que los que leyeran esto, esperaba que fueran hijos de Dios. Claro, en las iglesias no hay, puede que no hayan cristianos. Y este versículo, pues, por más de que intente esforzarse con cuidar su salvación con temor y temblor, pues no va a ser posible, porque la salvación no les ha sido dada. Muchos malinterpretan este versículo diciendo de que depende de mí cuidar mi salvación con temor y temblor, de que si yo no cuido mi salvación con temor y temblor, puede que la pierda. No, no es así. Aquí nos está diciendo que Dios pone el querer como el hacer en nosotros, y si hace eso es porque somos hijos suyos. Y si es un hijo suyo, y si usted es un hijo suyo, lo más lógico, ¿verdad?, es que usted cuide lo que Dios le ha dado. Cuide lo que Dios le ha dado, no porque lo vaya a perder, sino porque la respuesta lógica, porque Él es nuestro culto racional, dice la palabra de Dios, Él es nuestra lógica. Lo más lógico es que usted actúe piadosamente, lo más lógico es que usted sea santo como Él es santo. Esa va a ser su respuesta al llamado de Dios. Y aquí se distingue un verdadero cristiano. Claro, Pablo aquí está enfatizando, está subrayando, está resaltando el esfuerzo humano en el cuidado de la salvación, pero usted no puede cuidar algo que no tenga, o usted no puede perder algo que no es suyo, porque Dios lo ha dado. La salvación es de Jehová, porque el Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea la bendición. Y claro, David está hablando aquí de las luchas que tuvo con su hijo Absalón, porque estaba huyendo de Absalón. Y en este principio podríamos decir que está hablando de salvación terrenal, porque lo venían persiguiendo. Pero en el Antiguo Testamento esta palabra cobra un significado más profundo, porque al final todos los del Antiguo Testamento estaban esperando al Mesías, estaban esperando una salvación eterna. Y ellos sabían, ellos conocían de primera mano por las Escrituras que la salvación provendría del Cristo, del enviado Hijo de Dios, que sería crucificado y entregaría su vida. Claro, ellos también esperaban un David, una persona que los salvaría y que vendría y derribaría al ejército romano. Ellos esperaban eso, pero también era algo más que un salvador terrenal, era una salvación eterna, un salvador eterno, y ellos sabían que solo de Él
es decir, solo de Jehová venía o vendría la salvación. Es decir, la salvación es de Dios. Cristo fue el instrumento, Cristo fue el que se hizo carne, Cristo fue el que murió y derramó su sangre por nosotros. Él es el autor y consumador de la fe. Pero si usted cree esto, si usted cree en el Evangelio, su vida tiene que ser transformada. Como les decía, la salvación es de Jehová. Es tanto de carácter temporal como de carácter eterno. Pero nosotros debemos poner puesta la mirada en lo eterno. Entonces, lo que más se resalta aquí en este pasaje de Filipenses 2:12, es que a fin de cuentas Dios es el que produce en nosotros, ¿verdad?, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso también lo dice Efesios, ¿no? Dice que la salvación o el inicio o lo que inició la salvación fue el amor de Dios y fue por el puro afecto de su voluntad. De la misma manera, Él fue el que tuvo la iniciativa. Entonces Él produce en nosotros esa buena voluntad de conducirnos con temor y temblor delante de Él. Él produce santidad en nosotros, pero es deber nuestro ejercitarnos para la piedad, pues a través de ella estamos testificando que somos hijos de Dios. Dios pone el querer como el hacer, pero la fe da fruto en el creyente, si no, no es fe. Vayamos a Santiago 2:14, por favor. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No nos confundamos. La fe salva, pero no salva la fe. Cristo es el que salva. La fe puesta en Cristo. La fe es el medio por el cual nosotros somos salvos. Pero el sujeto, es decir, a quien apunta la fe, a ese sujeto, a Cristo, Él es el que salva. Pero aquí Santiago está diciendo, bueno, solo por decir que usted tiene fe, ¿es salvo? Sí y no, como decía anteriormente. Si usted dice que tiene fe, esa fe habla por sí misma, habla en su vida, habla en sus acciones, habla en su forma de pensar. Es decir, hay un testimonio de fe en su vida. Y eso es lo que está queriendo decir Santiago a lo largo del capítulo 2. Si usted dice que tiene fe, pues esa fe va acompañada de obras, de una acción en su vida. Es decir, no es fe aquella que se dice tener, es fe aquella que se ve. Repito, reitero, no es fe aquella que se dice tener, es fe aquella fe que se ve. Esa fe es la fe que salva. La fe verdadera transforma la vida de las personas. Y estas personas cambian. Mire, es sencillo. Si usted dice que cree en Cristo, usted cambia. Si usted se emborracha, pues ya no se emborracha más. Si usted es un mentiroso que le encantan las mentiras, ya no dice mentiras, no las practica. Si usted era un fornicario, es decir, una persona que aún no se ha casado y que practica y tiene relaciones con otras mujeres, pues ya no lo sigue haciendo. Si usted es una persona que era adúltera, pues ya no lo va a hacer. Si usted es una persona que se la pasa en chismes, diciendo chismes y chismes, va a empezar a dejar el chisme. Si usted es una persona que robaba, que practicaba el robo, ya no lo va a hacer. Eso mencionando algún tipo de pecado escandaloso, porque hay muchos pecados que no vemos, pero mencionando pecados escandalosos, es decir, su vida cambia, su vida cambia. Ya su Dios, su único Dios es Cristo, el Padre, su guía es el Espíritu Santo. Ya usted no cree en esas culturas ancestrales donde alababan y adoraban otros dioses. No, usted cree en Cristo como único y suficiente Salvador. Su vida cambia. Ya usted no va a ir donde el Salvador para que lo rece y le haga, no, porque su vida es Cristo.
y en eso usted ha cambiado, ha sido renovado de mente, es un hombre nuevo. Su vida cambia, hay una transformación espiritual, hay una transformación en su vida. Y claro, gracias a la obra de Cristo, a la obra regeneratoria, a la obra salvífica, a la obra de justificación. ¿Tiene fe? Su vida tiene que haber sido transformada. Usted tiene que ser diferente del hombre de hace 5 años, de hace 10 años. Tiene que ser diferente. Ya no hay una práctica del pecado. Ahora no le voy a decir que no peque. No le estoy diciendo que ahora el cristiano no peque, es perfecto, no. Sí, tenemos cosas, tenemos luchas. Porque aún habitamos en esta carne y aún este cuerpo no ha sido regenerado, no ha sido transformado. Es una lucha. Pero gracias a la obra o a la agencia de Cristo en nuestras vidas, ya no somos gobernados por el por el príncipe de las tinieblas, por el príncipe de la corriente del aire de este mundo. No, ya somos gobernados por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Vamos a 2 de Pedro 1, por favor, del 5 al 7. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Dice así la bendita palabra de Dios. Y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es decir, Pedro está esperando una respuesta de los creyentes, está esperando que actúen de cierta forma, porque ya son participantes, o somos partícipes, o somos copartícipes de la naturaleza divina de Cristo, porque somos semejantes a Él y nos acercamos a Él. Entonces Él nos está diciendo, bueno, ustedes pongan toda diligencia en esto, en estas cosas, porque al fin, en el 8 él dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, si hay mucho de esto, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Una persona ociosa es una persona que no hace nada, que invierte mal su tiempo. Y una persona que tiene todas estas características, estas virtudes, este conocimiento, este dominio propio, esta paciencia, este afecto fraternal y este amor, ¿verdad? No estará ociosa, estará ocupada en su salvación con temor y temblor. Y esta persona que dice que tiene fe y practica estas cosas, dará fruto. Dará fruto. ¿Fruto en qué? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice que tiene la vista muy corta, es decir, es ciego. Es ciego, porque dice que tiene fe, pero no tiene todas estas cosas. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, habiendo olvidado el Evangelio. Si usted dice que cree, pero no hay fruto en su vida, usted es una persona ciega, que se le ha olvidado o ha perdido de vista el sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz, y tuvo en poco y ha pisoteado la sangre de Cristo. Si no le da valor a todas estas cosas, si usted no le da valor al Evangelio, usted es muy ciego, tiene la vista corta, ha olvidado que sus pecados fueron perdonados, ha olvidado la purificación que hizo Cristo en la cruz, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a sus santos, con una ofrenda. Entonces no perdamos de vista esto. Entonces precisamente por esto Él nos dice, esfuércense, es decir,
hay un esfuerzo, debe haber un esfuerzo de parte nuestra, aunque sabemos que toda la agencia o toda la obra o todo el protagonismo es de Cristo y que sabemos que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, debe haber un esfuerzo humano, pero un esfuerzo que es impulsado, ¿verdad? O cuya inspiración es la obra de Cristo, es el Evangelio. Es decir, por esto somos impulsados. Entonces Él nos dice, esfuércense por añadir a su fe, es decir, si ustedes dicen que creen, esfuércense por añadir a esto virtud, entendimiento, dominio propio, ¿verdad? Constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Entonces, en otras palabras, a la fe póngale esa diligencia, ese esfuerzo máximo, porque hemos leído en Filipenses 3 que todo es para la gloria de Dios, que no lo haga como para los hombres, hágalo lo mejor posible, todo sea para la gloria de Dios. Esfuércese, sea diligente en las cosas de Cristo y en todo, porque si decimos que todo es para la honra de Dios, en todas sus acciones, en su trabajo, en su escuela, en lo que sea, esfuércese, y más esfuércese en las cosas que tienen que ver directamente con Dios, esfuércese en la oración, esfuércese en estudiar la palabra, del máximo, trate de dar el máximo, tengamos obras excelentes delante de Dios, tengamos el entendimiento y la sabiduría que vienen de Dios mediante el estudio continuo de la palabra. ¿Cómo va a adquirir el entendimiento adecuado? ¿Cómo va a adquirir el conocimiento adecuado que le va a dar la sabiduría, el temor de Dios? No lo va a poder hacer si no pone ese esfuerzo, si no pone esa diligencia, si no tiene el entendimiento. Ahora, cuando nos dice la palabra del Señor, dice que pongamos diligencia, virtud, conocimiento, dominio propio. La vida del cristiano tiene que ser una vida de autocontrol, no autocontrol en nuestros propios esfuerzos, no, pero sí un autocontrol por la obra de Cristo en mi vida, porque he entendido el Evangelio y le he dado valor al Evangelio. Es decir, si los atletas deben contenerse y disciplinarse a sí mismos, una persona que practica cualquier deporte, atletismo, no sé, levantamiento de pesas, natación, sea lo que sea el deporte, tiene que tener una disciplina y tiene que tener un control, bien sea en sus horarios, en su dormir, en su forma de comer. Si quiere ser buen deportista, tiene que tener una disciplina y tiene que tener un autocontrol. De esa misma manera es la vida del cristiano, debe haber un autocontrol en nuestras vidas, porque no todo lo podemos hacer y no todo le agrada al Señor. Es decir, hay una autodisciplina por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Debe controlar el cristiano por iniciativa propia la carne, las pasiones, los deseos corporales, antes de que ellos o estos lo controlen a él. También se requiere del cristiano que sea perseverante, que sea resistente para hacer lo que es correcto, no ceder a la tentación, porque cuando se nos dice que seamos pacientes, cuando Pedro nos dice que seamos pacientes, se está refiriendo a que tengamos perseverancia. Esta es una virtud en el cristiano que no se puede imitar, la perseverancia. Entonces se requiere del cristiano una perseverancia, resistencia, estoicismo, llámelo como quiera, resiliencia, que ahorita está de moda esa palabra. La paciencia o la resistencia es el poder para mantenerse firme sin dar el brazo a torcer. Pero si no se está en la Escritura, si no se está en la oración, porque Él dice, velad y orad para que no entréis en tentación, si no se está en estas cosas, difícilmente usted podrá resistir, difícilmente usted podrá ser paciente. Mantenga su vida en reverencia, mantenga su vida en lealtad y obediencia hacia Dios. Para eso están los medios de gracia. Y aunque quisiéramos ofrecer a la iglesia del Señor más medios de gracia,
a veces mi tiempo no lo permite, pero lo poco que tenemos, valorémoslo. Si hay un estudio de damas, pongámosle toda diligencia, esfuerzo. Si hay un estudio los miércoles, si hay un tesoro del rey, enviemos a los niños. Si es la santa convocación de los domingos, esforcémonos por llegar temprano. Ven, pongámosle toda diligencia, todo esfuerzo. Y eso hace parte del autocontrol. No, que es que yo me levanto tarde, que es difícil. Eso es parte del autocontrol suyo, del dominio propio, del dominio de su cuerpo. Todas estas cosas hacen parte de las virtudes de un cristiano. Si usted dice que tiene fe, manténgase firme en la escritura, en la oración, en los medios de gracia. Tenga la disposición al sacrificio mutuo. Es decir, a veces hay que sacrificarnos como hermanos, unos por los otros. Este es el afecto fraternal que debe haber entre nosotros. Debemos soportarnos los unos a los otros, dice la escritura. Debe haber un afecto fraternal. Y claro, al final dice Pedro, al final de estos versículos dice, y al afecto fraternal, amor. Amor, dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, por el amor que usted tenga hacia ese hermano, usted va a soportar todas las falencias de ese hermano, el pecado de ese hermano, por el amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor. Tenga esa disposición. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor, como decíamos antes, es el que une todas esas piezas, es el pegante que une a la iglesia de Cristo. Es lo que nos mantiene unidos. Un amor que procede de lo alto, un amor que bajó al mundo y se hizo carne. Ese amor es el que se extiende horizontalmente a través de nosotros. El amor que Cristo tuvo, la iniciativa del Padre por amor, ese amor fraternal, ese amor que nos hace llamarnos hijos de Él, ese amor vertical. Si usted tiene ese amor del Padre, usted consecuentemente tendrá amor por sus hermanos. Esa es la belleza del Evangelio. Para terminar, mis hermanos, vamos a Filipenses 1:6. Porque debemos descansar en la obra de Cristo. No se trata de que ahora que yo les he dicho a través de este sermón que tengamos esfuerzo o que nos esforcemos, no quiere decir que nos desesperemos y que se vuelva esto en que depende de mi esfuerzo realmente. No, es más bien como una consecuencia. Descansen en la obra de Cristo. Descansen todo lo que Él ha hecho a favor suyo. Descansen estas cosas y viva para Él, dándole honra, dándole gloria. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire esta promesa tan grande. Él comenzó en nosotros la obra. Él la perfeccionará. Él la perfeccionará y nos llevará hasta allá. Él lo ha prometido. Dios comenzó la obra, Él la terminará. Pablo también dice en Filipenses que Él fue agarrado por el Señor, ¿verdad? Pero Él también está intentando agarrar para lo que Él fue agarrado. Es decir, el Señor es la obra, Él es el que nos toma, pero nosotros debemos proseguir a la meta, debemos seguir a la meta agarrando ese supremo llamamiento, ¿verdad? Dice que prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero claro, Él lo tomó primero, Él lo llamó, así como nos ha llamado a nosotros, pero nosotros debemos seguir corriendo a la meta, teniendo o descansando en la palabra que dice Dios en la Biblia, que Él comenzó la obra y Él la va a terminar. Es decir, eso debe darle seguridad a usted, debe darle seguridad al cristiano. Él la terminará, pero en ese punto medio es nuestro deber seguir sin desmayar, actuar sin desmayar y discipular sin parar. Todo lo ha determinado Dios, pero hay mucho por hacer, decía un teólogo, o dice un teólogo. La salvación viene de Dios, pero la responsabilidad es del ser humano.
Dios nos ha dado todo. La transformación espiritual es un proceso que involucra tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del ser humano. La gracia de Dios capacita al creyente para actuar, mientras que el esfuerzo humano es esencial para experimentar la transformación. Este equilibrio es fundamental para entender la dinámica entre la acción divina y la respuesta humana en la vida cristiana. La obra redentora de salvación consumada en la cruz por Cristo nos invita y atrae a los creyentes a reconocer su total dependencia de Dios en el proceso de la transformación. Esto por medio del poder del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo somos llamados ¿a qué? A esforzarnos activamente en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, no espere que porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, usted diga, ay no, es que hoy no fui a la iglesia porque es que Dios no puso el querer como el hacer por su buena voluntad. No, es usted el que debe disciplinarse, es usted el que debe poner la alarma. No espere que el Espíritu Santo le quite las cobijas y le ponga el despertador. No, es usted, es usted. Ojo con eso. Entonces, es por medio del poder del Espíritu Santo. Somos llamados a esforzarnos activamente en nuestro proceso espiritual. La transformación, aunque es un acto divino, también es un proceso continuo que requiere la acción del ser humano. Y siempre, siempre, siempre motivado por la gracia de Dios en nuestras vidas. Motivados por el Evangelio, por lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Vamos a orar.